¿Ya ha dado casi todos sus exámenes o le falta para la siguiente semana? Ahí me faltan tres. ¿Tres? Sí, tres. Terminamos la clase, tengo procesal penal y mañana tengo obligaciones así de la Perfecto. ¿Qué curso más complejo? Sí, pero tómalo de esta forma. Una vez que llegues a tus obligaciones y lo pasas, ya sabes que no vas a volver a ver otro curso tan complejo en la carrera. Recuerdo que el profesor, o sea, el profesor es muy bueno. En CES da excelente, pero sus exámenes también. ¿Con quién? ¿Cómo se llama? ¿Ustedes? Pero no me acuerdo su nombre, pero su cara bastante. Buenísima. Sí, para para ver lo que sea, sí, sí, Estoy sí. fastidiando, pues, si no me has dicho quién es. Como es César Elvin. Bueno, ¿qué son los núcleos de protección del derecho empresarial? ¿A qué le suena eso? ¿Qué es un núcleo de protección? A ver, Hans. Gente organizado. No, porque no vas a encontrar nada en sus apuntes porque No lo he mencionado. recién lo voy a explicar. Podría ser lo que utiliza esta empresa más que todo para asegurarse de ciertos imprevistos que pueden llegar a presentar. No, no por ahí. A ver, Andrea, la otra Andrea, la que cae fuerte a la ¿cuál es tu apellido, perdón? León. León. Así son núcleos de protección. Probablemente se activan cuando hay alguna lesión o algo que deba ser protegido. Ok, entonces, me gusta la lógica. ¿Qué es lo que debería ser protegido por el derecho empresarial? O en otras palabras, ¿a quién protege el derecho empresarial? ¿A quién o a qué? Puede ser a la empresa o a los empresarios o a los accionistas. Al empresario, a los accionistas, ¿a quién más? ¿Quién más es parte del derecho empresarial? Los consumidores. Los consumidores, ¿quién más? Ok, pero dentro de los stakeholders, ¿quién estaba? Los inversionistas pueden ser accionistas. También otras empresas que se vinculan a Bueno, esos serían competidores y serían empresarios, porque las empresas son objetos. ¿Qué más? La actividad comercial. Sí, efectivamente. Entonces, el primer núcleo de protección es el empresario, que ya lo hemos un poco que ya deben estar aburridos de lo que es el empresario, ¿no? A ver, ustedes que están viendo obligaciones, ¿qué es la lesión del crédito? A ver, y que te encanta obligaciones. Oh, disculpe. O sea, crédito es básicamente el pago que tienes que recibir. Pero lesión sería el no pago. Más o menos. Alguien que me quiera, o sea, por ahí va, alguien que me quiera dar una Se da una ejecución total de, total, o sea, siempre, es parcial. también puede ser total o parcial. Y aquí es la lesión de crédito, alguien que me diga, o sea, este lo de no haber visto en obligaciones. Se está moviendo de derecho a crédito, pero no. Se lesiona el crédito cuando lo realizado por el deudor no se ajusta con la prestación debida. ¿Cuáles son los tipos de prestación que hay? De dar suma de dinero, pero sí. Hay tres. De dar a hacer y no hacer. Dar, hacer y no hacer. Entonces, ¿cuándo hay lesión de crédito en términos simples y objetivos? O sea, si es cuando se lesiona, cuando hay una prestación de dar, cuando no se dio. En el caso de una obligación de hacer, de una prestación de hacer, cuando no se hizo. En una de no hacer, Cuando se cuando hace. se hizo. No, o cuando se hace, ¿no? Entonces, la lesión de crédito es un concepto completamente objetivo, como lo que podemos ver. Se compara lo que el deudor está obligado y lo que el deudor objetivamente ha hecho. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Entregó o no entregó? ¿Hizo o no hizo? Su supuesto de lesión tiene los supuestos de no prestación, de la imposibilidad del incumplimiento de la mora y las situaciones de prestación inexacta. Entonces, cuando hay una lesión de crédito, ¿qué es lo que puede hacer un acreedor o un empresario? Sí.
Ok, sí, ¿qué más? También, o sea, se puede indemnizar si se causó daños. Muy bien. Entonces, tienes los remedios de cumplimiento, una pretensión de cumplimiento, es el remedio que permite al acreedor pretender la ejecución, ¿no? O dice la facultad del acreedor de exigir al deudor del cumplimiento de la prestación debida, o sea, básicamente, ya, ¿y cómo? O sea, esto lo quiero llevar como que a un caso práctico, o sea, por ejemplo, tengo un contrato de, no sé, en donde alguien se obligó a entregar mercancías y no entregó. En la práctica, ¿cómo se resuelve ese caso? Ana Paula. No se la lleva a entregar. No se lo entregó. Te viene tu cliente y te dice, oye, me han entregado, ¿qué puedo hacer? Doctor, revisar el contrato. Y en el contrato te das cuenta de que efectivamente debió entregar. ¿Qué es lo que podrías hacer? Vía judicial, pero eso es lo primero que haces, vas y te tocan la puerta del Poder Judicial y Le dices, dices, me debes de pagar. y ahí, ¿cómo lo haces? O sea, no le puedes simplemente mostrar las facturas, sino le mira cuánto me des, no le dejes sin pago. Y ahí después, como vas al Poder Judicial, el Poder Judicial te va a decir, Puede ser, o sea, pero te entiendo que puede ser hasta por más electrónico, por correo. a ver, alguien que me diga algo un poco. A ver, tú habías levantado la mano Sí, o primero. sea, podría negociar el hecho de que se devuelva el dinero, pasa algún tipo de daño que se haya ocasionado. Ya, pero ¿qué haces? O sea, ¿qué es lo que normalmente uno redacta como abogado? Se revisa la cláusula de incumplimiento. Revisas, ya, y ya nos dimos cuenta de que hay una lesión de Se crédito. notifica. ¿Qué? Se notifica ¿A quién? al deudor. ¿Cómo? Perdón, bien. Una carta notarial, pues. ¿Quiénes acá practican? Ya, ese es al ABC, ¿ah? Eso es lo primero que, de las primeras cosas que si es que practican, creo que en civil, corporativo, deberían, cuando hay una lesión de crédito, lo primero que haces es, oye, si me incumplió, hay que asustarlos, hay que ver, hay que... ¿Para qué mandas la carta notarial normalmente? Para asustarlos y asustándolos, ¿qué es lo que tratas de lograr? Que paguen, o en todo caso negociar, ¿no? Porque a veces, efectivamente, hay situaciones, tú lees a veces las cláusulas y dices, y el que redactó esto no se puso en este supuesto, entonces está medio gris. Entonces, a veces uno manda la carta también como para negociar, ¿no? Pero efectivamente, tú tienes que enviar la carta, porque si que no mandas la carta y la persona te responde, tú después, si vas como que al Poder Judicial, el Poder Judicial, ¿qué es lo que te va a decir? Y lo que tu prueba y qué más, porque tú puedes ir también con el contrato, ¿no? Ya me olvidé cómo es este concepto que no voy a procesar ese tiempo. No hay interés para hablar, ¿no? Ok, entonces, tienes en primer lugar la pretensión de cumplimiento, que es exigir al deudor que, o simplemente pedir como una sanción, perjuicio, ¿no? Oye, me tienes que entregar material, o sea que devuélveme el dinero más una indemnización por lo que generaste este daño. Ahora, otro supuesto que puede ocurrir es qué pasa si es que el deudor deviene insolvente. Ya, ya te estás yendo, sí. A ver, Andrea. La acción pauliana. Muy bien. ¿Qué otra acción tienes? Medida cautelar. Una medida cautelar. Muy bien. ¿Por qué haces la medida cautelar? Porque no quieres que... o sea, antes, la acción no pauliana es cuando tú quieres declarar ineficaz un acto jurídico para tutelar tu crédito, ¿no es cierto? Pero la medida cautelar normalmente es antes que ocurra eso. O sea, oye, ahorita se va a comenzar a desprender de todo su patrimonio, como que trae una medida cautelar para que no pueda vender sus bienes, ¿no? Entonces tienes algunos remedios jurídicos como la acción pauliana, la acción subrogatoria y medidas cautelares. ¿Y a qué es la acción subrogatoria? Esto ya lo deben saber de actos jurídicos, de obligaciones inclusive. Sí. Es que lo conozco más, creo que como eso. Ok, la misma vaina. Tú tienes un deudor y ese deudor también
tiene alguien que El deudor a su vez es acreedor de otro deudor. tu deudor no quiere solicitar que le paguen para que no haya solvencia, entonces tú, mediante vía judicial, pide como toma su lugar para que Te subrrogas, pues, o sea, lo sustituyes porque la inercia o sea, del deudor que tiene un crédito no lo está haciendo, bueno, ya pues yo como tengo un crédito, te sustituyo para poder cobrar mi... Que como ven son temas muy sencillos, ¿no? Pero hay que conocerlos. Entonces, básicamente el empresario, como estamos viendo, se protege como que a través del Código Civil. O sea, el Código Civil, por más de que originalmente era código para civiles, termina siendo un código para comerciantes, porque el Código de Comercio queda prácticamente derogado, no todo, pero muchos de sus artículos por el Código Civil de 1984. Entonces se dice de que el Código Civil de 1984 pasa de ser un código de derecho civil a ser un código de derecho privado, ¿no? Y sí, Claudio. O sea, profe, después de la carta notarial empiezan esos remedios jurídicos. O sea, es como que va escalando. Sí, a veces hay matones por medio, ¿no? No, mentira. No, sí. Eso sí, yo por ejemplo, algunas veces, profe, bueno, a mí me toca realizar ciertos, bueno, hay otra área que se encarga, ¿no? De realizar lo que son estos cartas notariales, pero yo por ejemplo nunca he llegado al tema de que no terminen de pagar, pero eso es interesante. Ahí te vas al tema procesal, ¿no? Los invitas a conciliar normalmente. Si no concilia, ya ves si es que tu contrato tenía una cláusula de arbitraje o si es que ya te tienes que ir al Poder Judicial, ¿no? Claro. Y ahí sabes que te has demorado varios años. O sea, por eso mi papá siempre decía, y bueno, creo que esto es, o sea, lo decía, pero creo que es una frase mucho más como que antigua, que es mejor un mal arreglo que un excelente juicio, por, por el, por el tiempo, básicamente. Por el costo por... Bien. Un segundo núcleo de protección del derecho empresarial es el tráfico mercantil, y esto un poco que ya lo hemos visto cuando hemos visto la historia del derecho mercantil. ¿Cómo se protege al tráfico mercantil? ¿Quién me da como que algunos ejemplos? A ver, Rafael. Mediante las leyes, las normas, precisamente se promueve el comercio. O sea, podría ser, pero en general hay situaciones particulares. Hay lo que se llama la adquisición a non domino. ¿Qué era la adquisición a non domino? ¿No? Eso no sería proteger al tráfico mercantil, sería proteger al afectado. Entonces, ¿cómo sería al revés? ¿Qué pasa si tú te vas a una tienda y te venden, no sé, pues, un iPhone? Pero al final ese iPhone había sido robado por alguien. O sea, le habían robado a alguien. El propietario podría reivindicar su bien, ¿no? Porque si es que uno de los atributos de la propiedad es la reivindicación, ¿por qué no se podría? Bueno, ahí está la excepción. Bueno, Fer. Ah, risa, me he puesto los nombres de mis amigos en este caso. Sandro le transfiere una refrigeradora robada a Estefano, quien es titular de una tienda de electrodomésticos. Guillermo es un cliente que tiene una fe y compra esa refrigeradora. ¿Podría el titular del bien, o sea, que Sandro robó, reivindicar su propiedad? No. La respuesta es no. Ajá. ¿Por qué? Porque el artículo 1542, que nace de los principios del derecho mercantil, te dice, los bienes muebles adquiridos en tiendas o locales abiertos del público no son reivindicables y son amparados con facturas o pólizas de vendedor, ¿no? Queda salvo el derecho del perjudicado para ejercitar acciones civiles o penales que correspondan contra quien los vendió indebidamente. O sea, quien fue afectado no puede reivindicar, pero podrá pedir como una indemnización. Oye, te robaron y tú lo vendiste. No, pero igual se comete el delito a la hora de vender el bien robado. ¿Por qué?
O sea, lo podría, claro, pero el tercero de buena fe que adquirió no tiene por qué verse perjudicado. Una vez yo tuve que pagar 300 soles por mi radio. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por culpa de esta plata, de Guillermo. Una vez me fui a la casa de una amiga y dejó mi ventana abierta cuando cuadramos y cuando regreso, no tenía radio. Y sabía que, a ver, si es que no tenía radio, normalmente ¿dónde va a terminar? Me cobra Malvinas. Las Malvinas. Entonces, o sea, y dije, bueno, vamos a hacer la ruta de dónde está mi radio. ¿Y cómo sabía que compré mi radio nuevamente? Porque mi radio tenía, o sea, una raya así específica. Entonces voy y veo mi radio. Me quería mandar 600 soles, ¿no? Porque estás loco. La acaban de robar hace 4 horas. Y me decían, Pablo, ¿tú sabes cómo es? Ya, 300. Ya, ya, toma 300. Ya perdí, pues. O sea, ahí podría demandarlo por 300 soles. De repente no pude agarrar No podía probar que efectivamente era mi radio. nada, al chaval no. Y, bueno, ya. Sí. Aparte era grande. Nada. Entonces, en este caso, el legislador está protegiendo el tráfico mercantil. Acá hay otro ejemplo, ¿no? La mora automática. Creo que en las clases pasadas había unos alumnos que estaban hablando. Por ejemplo, el artículo 1333 dice: incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. ¿Qué significa eso? La regla general del Código Civil es que te tengo que intimar en mora. No existe la mora automática, salvo que lo hayas pactado expresamente, ¿no? Pero en el Código de Comercio te dice los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzarán en los contratos que tuvieran señalado para su cumplimiento por voluntad de las partes al día siguiente de su vencimiento. Es decir, no es necesario poner una cláusula de mora automática. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál aplica? ¿El artículo 62 o el artículo 1333 del Código Civil? Porque el artículo 62 del Código de Comercio, hasta donde sé, no ha sido derogado. Entonces, ¿qué aplica? Y sí pide especialidad tal vez en el sentido de, o sea, depende de la transacción. Si yo Si te es que hay dos, si siempre es que hay dos sociedades que están, ¿se aplica el 62 o el 1333? el 62, ¿sabes? En principio el 62. Ahora, ¿cuál es mi recomendación práctica? Mete tu cláusula de mora automática porque te van a cuestionar de que el artículo 1333 es posterior al artículo 62 y que había una derogación tácita, ¿no? De que ya no se aplica. Para mí no hay derogación tácita, pero no, o sea, tampoco hay que meter un juicio de 5 años por evitarme poner una cláusula que ChatGPT la puede armar en 3 segundos. Sí que dice acá. ¿De qué tipo de mora se aplica a una relación comercial? En principio la de los filtros de recomendación práctica. Núcleo número 3, el trabajador. Habían olvidado ese núcleo. ¿Qué derechos tiene un trabajador? El descanso, Descanso, más. salario, ¿Qué? salario. Salario, ¿sí? ¿Qué más? Eh, ¿Cómo se protege? O sea, pues ustedes que me están dando beneficios, pero no, ¿cómo se protege al trabajador? ¿Qué pasa si lo despiden? Algo. Existe lo que se conoce como estabilidad laboral. ¿Qué es la estabilidad laboral? Tiene dos tipos de estabilidad laboral. Soy laboralista, pero eso es lo que me cuentan. Tiene la absoluta, que se da cuando se niega al empleador de manera total la posibilidad de disolver una relación de trabajo por un acto unilateral de su voluntad y únicamente se permite la disolución por causa justificada. En este caso, si es que tú despides a alguien y no tienes una causa justificada, cabe la reposición del trabajador.
En la relativa se habla de estabilidad relativa cuando se autoriza al empleador en grados variables a disolver la relación de trabajo por un acto unilateral del voluntad del empleador, pero con el pago de una indemnización. Entonces, por lo que entiendo, por lo que mi papá me comentaba, la legislación laboral, cuando hubo la flexibilización laboral, se habla de una estabilidad laboral relativa. Pero a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional de ya hace varios años, al parecer te pasa a una absoluta. Y te diría que más que nada a un mix, porque el trabajador ahora puede como que pedir la indemnización o pedir la reposición cuando hay un despido arbitrario. Entonces, lo que te da la estabilidad laboral en buena cuenta es, ¿qué es lo que busca la estabilidad laboral? Que no venga un empleador y simplemente, me caíste mal, chao, y te despiden, ¿no? Eso es lo que trata de evitar los clientes. Hay alguien que de forma injusta como que te despida, ¿no? Bien, otro principio es el principio de la primacía de la realidad. No sé si algunos de ustedes han escuchado ese principio en su clase de laboral, no sé si están llevando el laboral todavía. Esto les va a servir para laboral 1, seguramente. A ver, ¿a qué le suena el principio de primacía de la realidad? ¿Qué es lo que puede pasar normalmente? ¿Qué es lo que normalmente pasa con la mayoría de trabajadores en el Perú? Que no trabajan. No, no sucede. Ok, son informales. ¿Y cómo son informales? ¿Qué significa ser informal? Que no tienen un contrato. No tienen un contrato y a veces inclusive, o sea, por más que tengan contrato, te contratan como una locación de servicios, efectivamente, y no como un trabajador. Entonces, en una locación de servicios no tienes beneficios laborales. ¿Qué beneficios laborales hay? Seguro médico. Seguro médico, gratificaciones, vacaciones pagadas, algún tipo de licencia, seguro de vida ley, en fin, un montón de beneficios, CTS, AFP, que no sé si es que eso es o una estafa cometida del trabajador. Una estafa, de verdad. Nunca me voy a olvidar cuando falleció mi papá. Mira, gracias a Dios, como que lo único que llegaba de la FP era el sueldo que él recibía como profesor de la Universidad de Lima. No sé, pongamos que ganaba 1.000, ¿ya? Que recibía 1.000 por haber sido profesor de la Universidad de Lima. Cuando fallece, a mi mamá, que era su heredera, le caían 150 soles. Ok. ¿Y a dónde se fueron las demás? Y si es que mi mamá no hubiese fallecido, ni mis hermanos ni yo recibiríamos nada. Ese es un sistema totalmente fallado. O sea, todo lo que dicen de verdad de que ahí el capitalismo es capitalismo duro, es verdad. Sistema que, claro, si a mí igual, si me dicen entre elegir la FP y la ONP, prefiero la FP, ¿no? Pero, o sea, son dos regímenes de elecciones que piden ayudas a gritos. Y dicho sea de paso, no he escuchado a ninguno de los dos candidatos realmente hablar de este tema siquiera. Y es un tema importante. ¿Qué cosa? De laboral. No, de las FP, sí. Sí. O sea, la Fuerza Popular, tengo entendido que ellos fueron los que aprobaron la ley de las CFPs obligatorias desde los 18 años. Y luego lo consiguieron porque nadie quería trabajar en las CFPs, pero igual, o sea, debe haber algún tipo de interés con esto. Bien. Tampoco se puede retirar, cada vez van reduciendo más los retiros que hace el fondo y al final simplemente de todo lo que has hecho, digamos, tu inversión de 4.000 en el transcurso de los años, lo recibes cientos, por ahí, cada vez va. Lo que pasa es que, a ver, la gente no ahorra y no invierte y están fregados. Y retirarlo. Entonces va a llegar un momento en que cuando la mayoría de gente se quiera jubilar, no va a poder. No, es que automáticamente
te van quitando, no es que sea opcional. Suponiendo si ya estás practicando y entras en planilla, te ponen ahí, no te dicen, más bien te dicen, escoge A o B, pero no, sí o sí tienes que estar en una de las dos. Claro. No sé si como practicante, pero como practicante no, pero como Sí, pero cuando ya entras a trabajar, salvo que sí, entres a un sí, estudio de abogados. es entregado. Los estudios de abogados tienen un régimen que se llama cuarta quinta. No eres ni trabajador ni independiente. Pero dentro lo bueno de ese régimen es que no te descuentan por ejemplo. Claro. Ahí lo que uno tendría que hacer es ser diligente, ahorrar e invertir. O sea, comprarte, no sé, pues un mueble, lo alquilas, vas pagando el alquiler como algo así, comienzas pero tiene que ser muy disciplinado. Pues no es emprendimiento, porque es no, sería una renta de capital. Lo que dicen, el chiste de, ¿no tienes un departamento? Cómprate una casa, alquila, cómprate otra, vive bajo el puente y así. ¿Sabes? No me he escuchado. Bueno, la primacía de la realidad, básicamente lo que significa es de que, o sea, los hechos priman sobre los documentos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si hay subordinación, de remuneración, y esto es en realidad retribución, si es que hay una prestación de servicios personal y hasta cierto punto hay exclusividad, estás en una relación laboral. Tú puedes tener un contrato que dice, oye, eres locador de servicios, pero si es que estás en uno de estos cuatro puntos, se va a presumir, el juez laboral te va a decir, oye, hay una relación laboral y por consiguiente requieres como que pagar todos los beneficios. Sí. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel. Podría haber otros índices aparte de eso, por ejemplo, de la subordinación, sé que tienen un correo electrónico de la empresa. Sí, tal cual, fotocheck. Hay más cosas, pero ahorita esta es una clase laboral. Ya cuando llegue en su clase laboral, pero sí, efectivamente puede haber fotocheck, Mira, yo les cuento un caso, porque desde el punto de vista del empresario, que es el empleador, también esto es peligroso. Porque también es cierto de que así como hay empresarios que abusan, y eso es la mayoría, porque no quieren pagar beneficios, también lo que a veces sucede es de que hay un locador, un freelance, que conoce como que bien esto, porque la ley procesal de trabajo señala de que toda prestación de servicios de carácter personal se presume laboral. ¿Qué significa eso? Que el empleador y el empresario tienen que estar en la capacidad de probar y tener las pruebas de que no es un trabajador. Entonces, eso a veces es complicado. Entonces, tuvimos un caso hace ya, antes de pandemia, creo que 2018, 2019, de un community manager que lo habían contratado, no sé, pues 6 meses, que le pagaban, le pagaban, o sea, por recibo por honorarios. Es más, creo que ni siquiera miraba recibo por honorarios, simplemente le pagaba, ¿no? Y lo que terminó pasando fue cuando el community manager, la empresa dice, oye, en verdad, este pata, nada que ver, ya, chao. Le llega, o sea, cuando se resuelve el contrato, le dice, perfecto, pero me tienes que pagar todos mis beneficios sociales. Y como que el cliente dijo, ¿cómo te va a pagar si es que tú eres una... No tenían correo, no tenían ninguno de esos temas tan específicos que podrían ayudar como que a probar que es un trabajador. Pero o sea, acá el elemento clave es cómo pruebas que hay subordinación. Entonces, ¿había retribución? Había retribución. ¿Era una prestación de servicio personal? Sí. El tema de la exclusividad no, ni siquiera es un tema, o sea, yo te diría que estos tres son los puntos claves, porque, a ver, yo soy trabajador de la Universidad de Lima, pero podría trabajar en una empresa también, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En la forma en que
el emprendedor le hablaba al community manager, era una forma muy como que haz esto, tienes que hacer esto. Entonces su forma de hablar parecía que si era no era una indicación, sino era una orden. Entonces, a raíz de la conversación en los chats de Facebook, se pudo probar de que había subordinación y le tuvo que pagar todos los beneficios sociales. Entonces, siempre hay que tener, desde el punto de vista si estás asesorando a una empresa, a un empresario, tienen que recomendarle, inclusive que tienen que hablarle de cierta forma a sus locadores, porque de lo contrario se puede desnaturalizar y por principio de primacía en la realidad desvirtuarse la relación contractual. Sí. Profesor, lo que se hubiese podido hacer ahí el periodo de prueba aplicativa. ¿Qué es eso? Suponiendo, por ejemplo, Yo no soy procesalista, así que ahí... ya, Interbank tiene como trabajar un periodo de prueba, 6 meses. Ya, ahí donde ves tus rendimientos, todo, si lo pasas bacán, si no te despiden. Pero bueno, como es Interbank, obviamente ya cuando están dando te dan todos tus beneficios, ¿no? Pero digamos, para otra empresa, para otro tipo de empresa podría utilizarse eso del periodo de prueba. No sé qué tan formal es esa empresa. Lo que pasa es que no es periodo de prueba porque era un No era nada. no, o sea, era un locador. Ah, Y justamente el pata, porque conocía de la norma laboral, más bien revirtió y ganó. Claro que pues probablemente se haya quemado en el mercado, no lo sé. Pero bueno, esa es otra de las formas de proteger y finalmente está la renunciabilidad. El principio de renunciabilidad en derecho laboral es básicamente que tú no puedes renunciar a tus beneficios laborales, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de vacaciones, que son 30 días, tú puedes renunciar a 15 días pagadas, pero los otros 15 días de descanso, no sé, o sea, los tienes que tomar sí o sí, ¿no? Tú no puedes renunciar a tus gratificaciones, tú no puedes renunciar a tus CTS. Así que si es que algún empleador les quiere decir eso, como que tengan cuidado. Bien. Claro está de que hay muchas más protecciones, pero o sea, para eso tendrán derecho laboral 1 y 2, e inclusive 3, que es laboral colectivo. Bien, otro de los núcleos del derecho empresarial es el consumidor. Se protege al consumidor. Indecopy. Ya, pero ¿qué significa eso? Es como decir Sonafil nomás. ¿Qué es eso? O sea, es una entidad administrativa que precisamente lo que tiene que velar por los derechos. Ya, pero ese es el órgano de control. Pero ¿de dónde nace o sea, de dónde nace la protección? ¿De qué derecho? Si tú pides, si tú pides no sé, un polo y te un chiquipolo, obviamente tú no como consumidor, pero haces, ya si la inscripción salía, las especificaciones propias, en fin. Pero si no, si te están engañando, tú como consumidor pues, te engañamos por eso. Ya, pero ¿cuál es el derecho que están infringiendo? El principio dentro del derecho de protección al consumidor que están infringiendo. Sí, es lo que está comprando. ¿Cómo se llama eso? Derecho de información, a la No. identidad. Puede ser el derecho a información, pero lo que tú mencionas es identidad. No. Idoneidad. Idoneidad. ¿Cuál es su nombre? Iván. Iván. Iván, yo creo que tanto había visto la... Sí. A ver. Idoneidad de producto o servicio. Derecho a recibir un producto o servicio apropiado y adecuado. Cuando lo compras por internet, un poco lo que estabas diciendo, Ana Paula, lo que te llega a tu casa. La clásica de la hamburguesaza, esa que se ve espectacular, que no sé, nunca, o sea, una de las veces que más molesta he estado en mi vida es que vi como que no me acuerdo si era Burger King o McDonald's, que tenía tres hamburguesas y que se veía una hamburguesa brutal y me acuerdo que moría de hambre. Llego y me dan una vaina, pero de este tamaño, como que con 3 cartones, sí, ahí hubiese podido denunciarlo sin de copy, ¿no? Voy a reclamar el libro de reclamación.
he podido hacer eso. Esa es una de las formas en que el consumidor puede llevar a cabo su derecho al reclamo y su derecho a la queja. Sí, Aplicaría para el caso lo que pasó con la vida de lo que vendían leche. Ajá. lo que pasa. Pintura. Oh, no, No, Era leche de soya. era leche pinto. pero no, es que es una exageración, parecía que era pintura, no sé qué, pero al final no era leche. Claro. No, es que eso ya es más derecho de publicidad, ¿no? Pero sí, finalmente la publicidad lo que busca es proteger O sea, eso es publicidad engañosa. Es decir, algo que no eres. Bueno, que lo otro también, o sea, y al final la publicidad engañosa está ligado con el principio de idoneidad. Lo que no sé si es que te va solamente por las dos vías o por una vía. Eso, hágame acordar me puedes hacer acordar si es que se puede reclamar como que por los dos temas. Porque por derecho de publicidad, las multas son hasta 750 OITs. En cambio, por temas de derecho consumidor propiamente dichos, hasta 450 OITs lo que le pueden imponer de multa. Pero bueno, verificado la publicidad de información recibida, las condiciones o circunstancias de la compra, las características de naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores. Justamente o sea, el principio de idoneidad es que exista correspondencia entre lo que te ofrecieron y lo que recibiste. Profe, creo que un caso también, no sé si de Alex Express, que creo que cayó con la empresa hermano. O sea, compré algo y se cayó. Ya, pero eso no es idoneidad, eso es que simplemente no te llegó el producto. Eso sería por el tema de los incoterms. O sea, lo que pasa es que, a ver, yo no estoy seguro si es que cuando compras en Temu te estás adscribiendo a un Incoterm. O sea, ahí tendrías que ver si es que en los términos y condiciones si es que aplica algún Incoterm. Pero si es que no es el Incoterm, o sea, lo que tienes que ver es los términos y condiciones. ¿Qué pasa cuando el contenedor no llega? Lo más probable es que ellos respondan o tengan un seguro y te devuelvan el dinero. Vería. No sé cómo habrán quedado las víctimas de eso. Profe, mi profe de contar me había contado en verano que le pasó eso, me dijo que había pedido perdón y que no le devolvieron nada porque supuestamente figuraba en tipo, cuando pones acepto términos y condiciones, figuraba eso, que si es que por A o B razón no llegaba el pedido, que no se podía realizar una indemnización. Eso fue lo que Ya, pero ahí, por ejemplo, a ver, otro de los derechos que tiene un consumidor frente a eso, que es que no te puedan incorporar cláusulas abusivas en un contrato que es por adhesión, que son los términos y condiciones. Ese es otro de las medidas en que se protege al consumidor. Obviamente, el consumidor tiene el derecho a la información, el proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindado siempre en idioma castellano. Sí, no. Un ejemplo de eso puede ser un ejemplo en que no se pague el parque de imagínate que una persona sufre una lesión, puso a demandar el parque, pero ya que estaba suscrita a la página de Disney Plus. Y a ver, no con el derecho a información, No, pero sino con el tema de cláusulas abusivas. Sí, ese es el ejemplo clásico de cláusula abusiva. O sea, murió una persona por intoxicación, el esposo demanda a Disney y le dice, tú no puedes demandarme porque en los términos y condiciones de Disney Plus señala que no puedes demandar a ninguna de las empresas o las sociedades como que del grupo Disney. Entonces, es información relevante, toda aquella que sin la cual no se hubiera entablado la relación de consumo. Es decir, a ver, un ejemplo de eso. Es como si vas a hacer una hamburguesa y la hamburguesa está hecho de carne de, no sé, pues, de burro. Fíjate, es una hamburguesa, de repente sabe buenazo, pero si no te informan de que es hecha de burro, probablemente hay muchas personas que si supiesen de eso, no lo compran.
pues esa información es relevante. Sí. Un ejemplo sería la leche deslactosada. O sea, que en el caso de que no sea deslactosada y tenga lactosa, esto afecta porque en realidad el consumidor está comprando un tipo de leche específico. Claro, tal cual, ¿no? Pues, sí, ahí también hay, o sea, todo el tema de los estados, ¿no? De todo lo que el tema sí. Pero no sé si en caso del queso era Estelayo, creo que era, que decía que era un queso artesanal, pero en realidad evidentemente no era un queso artesanal. Pero entonces, ¿qué se estaría vulnerando ahí? ¿La información o Sí. la ironía? Yo creo que la información, Lo vendían como queso artesanal, pero yo creo que es la información, porque de repente sí había correspondencia entre lo que consumes, o sea, tú comes y dices, oye, qué rico, pero después al día siguiente no, te enteras y es como que tú no te comes artesanal, no sé, pues, porque no crees en el procesamiento, no sé, de repente, si es que hubiese sido así, no estableces esa relación de consumo, por consiguiente afectó tu derecho a la información. Otra forma de proteger a los consumidores a través del derecho a la protección contra métodos comerciales abusivos. ¿Qué método comercial abusivo existe? Los cosas no. Los call centers que te llaman a cada rato a ofrecerte beneficios, tarjetas de crédito, planes, en fin, ¿no? Entonces, si es que te llaman sin un consentimiento válido, es un método comercial agresivo. ¿Qué otro método comercial agresivo puede existir? ¿Listo? El spam. ¿Qué más? ¿Publicidad engañosa? No, eso es publicidad engañosa. Antes, por ejemplo, si es que tenías una deuda, venía alguien con un cartel y te decía, paga tu deuda, y tú ibas a un restaurante o lo que sea, y te ponía un cartel. Eso se declaró inconstitucional, también está dentro de, como un método comercial coercitivo, sí. Hay gente que, algunas empresas utilizan a gente que tiene carteles enormes con una mochila y se sacan con folletos. Eso puede contar como un método abusivo que es que obligan a tomar el papelito, ¿no? Porque si te obligan a tomar el papelito, yo creo que Sí, debería como tal, simplemente te dicen. No, sí, pero en el hipotético caso. no, si te obligan, yo creo que sí. ¿No? Ustedes lo van a ver o sea, en el curso de protección al consumidor. Otro derecho es el derecho a la igualdad, o sea, está prohibida la discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra. Eso uno lo puede denunciar. El ejemplo clásico es la discriminación en restaurantes, en discotecas. Y bueno, ¿cómo llevas a cabo, o sea, cómo ejerces tu derecho como consumidor? A través del libro de reclamación. Dejas una queja o un reclamo y pasó 15 días la persona jurídica o persona natural con negocio no responde tu queja o reclamo, tienes las siguientes opciones, ¿no? Presentar un reclamo ante el sistema de atención al consumidor para llegar a un acuerdo con el proveedor y si es que no hay acuerdo, pues presentar ya una denuncia formal ante el Indecopi en la que deberás acreditar que tu derecho ha sido vulnerado. Y eso es importante. El Indecopi siempre sanciona a la persona jurídica, pero no necesariamente a ti te va a caer una indemnización. Por eso es muy importante en muchos casos, en la etapa de conciliación, llegar a un acuerdo económico con la persona jurídica o la persona natural. Pero cuando llegue una resolución de la administración, podría utilizarse un sello respectivo, pero creo que demoraría más. Sí. Nadie lo hace, pero sí se podría. Porque una cosa es el tema administrativo y otra cosa es la vida civil. Finalmente, tenemos la protección al accionista. De lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿cómo creen que la Ley General de Sociedades protege a los accionistas? ¿Qué es el derecho de suscripción preferente? Hablamos del derecho a adquisición preferente porque es el derecho de suscripción preferente. Ana Paula.
y el representante del área corporativa. ¿Qué es el derecho de suscripción preferente? Este, Sí. Es básicamente cuando se ofrece las acciones a los mismos accionistas antes que un tercero. puede aumentar el capital. Es que eso es derecho de adquisición preferente. Es puede aumentar el capital, o sea, tener preferencia por como accionista. Básicamente es eso, mira, acuérdate, derecho de suscripción preferente es mercado primario, porque la suscripción de acciones se da cuando en el proceso de creación de nuevas acciones. Derecho de adquisición preferente es en el mercado secundario. Entonces, el derecho de suscripción preferente es el derecho del accionista a suscribir con preferencia una parte de las nuevas acciones creadas por efecto del aumento de capital en proporción a su participación, ¿no? El fundamento del derecho a suscripción preferente es proteger al accionista frente al riesgo de que su participación social sea perjudicada como efecto del aumento de capital. En buen cristiano es, oye, tengo este derecho para que no me licúen. No, imagínate que Rafael y yo decimos, vaya, chole, hay que aumentar el capital y no le decimos a Sheila y de la nada ponemos, no sé, pues 200.000 y de la nada ya tenemos entre los dos más del 67%, entonces pasamos a ser como que accionistas mayoritarios y tú ni te enteraste, ¿no? Entonces lo que básicamente el derecho a suscripción preferente es el derecho que se tiene para evitar que un accionista se vea licuado. O sea, que su participación te perjudique luego un aumento de capital. Esto es un poco más complicado, pero no lo voy a complicar más. Entonces, tus profesores de comercial 2 van a ponerles ejemplos, ejercicios. Y esa parte es horrible porque ahí sí hay un poco de matemáticas. Sí, por ejemplo. Y bueno, ¿qué es el derecho a adquisición preferente? Que precisamente le tiene que ofrecer a los nuevos accionistas el poder comprar acciones por aplicación antes de, por ejemplo, la persona. Entonces, ¿cuál sería la única diferencia entre o sea, cuáles serían las diferencias entre el derecho de suscripción y el derecho de adquisición preferente? El derecho de suscripción creo que más protege la parte del valor de sus acciones y el derecho de adquisición preferente es la capacidad de poder comprar. Y, y en un segundo caso es, uno, evitas como que la dilución de tu participación accionarial, mientras que en el segundo es evitar que un tercero ajeno a la sociedad te ingrese. Esa sería las principales diferencias. ¿Alguna vez han escuchado lo de Tacalón y Dracalón? Cláusulas de Tacalón y Dracalón. Bueno, normalmente cuando se negocian estas cláusulas se negocian como que en conjunto, ¿ya? Porque una beneficia al accionista mayoritario y el otro al minoritario, ¿no? Entonces, el tag-along es un derecho que permite a un accionista minoritario, esto es lo que beneficia al minoritario, a vender sus acciones en las mismas condiciones que un accionista mayoritario. ¿Ya? Es decir, si es que yo tengo esta cláusula en mi estatuto o en algún convenio para societario, y viene alguien que me quiere comprar, entonces yo te voy a comprar a ti que tienes el 60% de las acciones de la sociedad. Ya no me, te compro a ti a $5 la acción, ya los demás se los compro a 2, no importa. Lo que te da este derecho es de que si tú tienes el tag along es que si es que o sea, si es que alguien te va a comprar, todos te tienen que comprar por los mismos términos y mismas condiciones, ¿no? Para que tú como accionista minoritario no te veas perjudicado, porque como accionista minoritario tienes mayor o menor nivel de negociación. Menor. Entonces, básicamente protege a los accionistas minoritarios para que no queden fuera de una operación importante de venta y puedan aprovechar las mismas condiciones que el mayoritario. Por ejemplo, el socio A quiere vender su 60% a un comprador externo, el socio B, que tiene 10%, tiene derecho a acompañarlo a vender también el 10% bajo las mismas condiciones. Ahora, ya expliqué el TAC. ¿Qué vendría a ser el DRAC? No se ve. Que es para el mayoritario, o sea, es un derecho mayoritario. ¿En qué consiste? Imagínense que
¿Qué es el deal de tu vida? Vas a vender tu 60% por X millones de dólares. Pero quien te compra dice quiero tener 100% de las acciones. Pero hay uno de 3% que dice, "Ah, ni hablar, yo no voy a vender nada". Entonces, el derecho de Dragaton es básicamente el derecho de arrastre. Estás arrastrando a quien no quiera vender. Entonces, es un derecho accionista mayoritario para obligar a los minoritarios a vender sus acciones a un tercero si él decide vender su participación bajo las mismas condiciones. Entonces, ¿para qué sirve? Para facilitar operaciones de venta o salida de la empresa, evitando que un minoritario impide o complique la transacción, ¿no? Entonces, normalmente ambas cláusulas se negocian en conjunto. O sea, a veces están o en la misma cláusula o hay una cláusula en el artículo, no sé, 32 y en el 33 está la otra, porque van de la mano, ¿no? Y esa es una forma de poder como que proteger tanto los intereses del accionista minoritario como también proteger los intereses del accionista mayoritario. Entonces, básicamente hay una tabla tagalón, quien lo ejerce, accionista minoritario, dragalón, accionista mayoritario. Es un derecho, una obligación. El tagalón es un derecho minoritario, mientras que el dragalón es una obligación para el minoritario. Pero también se podría decir que es un derecho para el mayoritario. Finalidad, proteger al minoritario. Dragalón, facilitar la venta al mayoritario. En una es voluntaria y en la otra es forzosa. Bien, ¿por qué existe la impugnación de acuerdos societarios? Porque esta es otra forma también de proteger al accionista. ¿Por qué puedes impugnar acuerdos societarios? ¿Quién puede leer el artículo 139 de la Ley General de Sociedades? Sí, Andrea. Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la Junta General cuyo contenido sea contrario a esta ley, se oponga al A ver, estatuto. contrario a la ley, o sea, se puede impugnar cuando es contrario a la Ley General de Sociedades. Se oponga al estatuto o al pacto social. Se oponga al estatuto. O lesione en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas los intereses de la sociedad. Cuando lesione los intereses de la sociedad, ¿no? ¿Se acuerdan del primer ejemplo que les puse en el caso de agencia? Cuando hay de repente algún conflicto entre un mayoritario y minoritario, un accionista mayoritario podría tomar una decisión de vender el activo más importante de la sociedad a un precio menor a otra sociedad que él tiene, pero claramente esa es una lesión a los intereses de la sociedad. Entonces, ese acuerdo es claramente impugnable por los accionistas minoritarios. ¿Y cuál es el último supuesto? O esos son todos. Acción en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas Enrique Elías decía, las reglas generales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para velar que las manifestaciones de voluntad se ajustan al mito, utilidad y nulidad del acto jurídico, resultan por sí solas insuficientes para el caso de las sociedades, debido a que la formación de la voluntad en estas personas jurídicas se produce a través de un mecanismo complejo que opera con reglas muy concretas, así como por múltiples intereses de juego cuando se discute la nulidad de acuerdos societarios. Interés de los accionistas, de los terceros relacionados con la sociedad, y el interés general de brindar seguridad al tráfico. Entonces, tienes los acuerdos impugnables, que son básicamente los acuerdos del 139. No voy a explicar, o sea, no voy a entrar a tanto detalle. No procede la impugnación cuando el acuerdo haya sido revocado o sustituido por otro adoptado conforme a la ley. El juez mandará tener por concluir el proceso y dispondrá el archivo de los autos para crear sus resultados si la sociedad acredita que el acuerdo ha sido revocado o sustituido conforme a lo prescrito en el párrafo precedente. En los casos previstos en los dos párrafos anteriores no se perjudicará el derecho adquirido por tercero de buena fe, nuevamente protegiendo el tráfico mercantil.
El derecho a la impugnación es uno de los principales mecanismos de control que la ley societaria reconoce a todos los socios, con el fin de que cualquiera de ellos pueda gestionar la validez de los acuerdos adoptados. Y acá es importante, la demanda corresponde únicamente a los socios, sea que hayan asistido a la Junta dejando constancia de su oposición al acuerdo, o sea que hayan estado ausentes o que hayan sido privados ilegalmente o legítimamente de emitir su voto. La Ley General de Sociedades ha precisado que cuando se trata de acuerdos que lesionan los intereses de la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas, dicho beneficio puede inclusive ser indirecto, de modo que alcanzará aquellas ventajas que quisieron obtener. Soy accionista mayoritario y decido contratar a una empresa que es más cara, pero justo en esa empresa está mi hija como socia, ¿no? Como accionista. En vez de llevar a cabo una licitación, se ha contratado a dedo una empresa que le está quitando liquidez a la sociedad. Eso podría ser un acuerdo impugnable. Normalmente esas decisiones no se toman a nivel de Junta General de Accionistas, pero si fuese el caso, se podría impugnar, ¿no? ¿Existe alguna condición para ejercer el derecho a impugnación? La Ley General de Sociedades señala como única condición que el impugnante conserve la calidad de socio durante todo el proceso en la que ha impugnado, de manera que si transfiere total o parcialmente sus acciones, se extingue el proceso de impugnación respecto de él. Esta exigencia se fundamenta en el hecho de que desprenderse de las acciones supone una ausencia de interés del resultado del proceso y por consiguiente de la validez o no del acuerdo. ¿Qué ocurre con los accionistas titulares de acciones sin derecho a voto? O sea, hay accionistas que solamente tienen derechos económicos. ¿Se acuerdan de que puedan existir hasta distintas clases de acciones? La Ley General de Sociedades reconoce también el derecho a impugnación a los titulares de acciones sin derecho a voto, aunque solo con relación a los acuerdos que puedan afectar especiales, ¿no? Si es que se toma una decisión que implique que no pueda, no sé, distribuir dividendos por 15 años, ya pues podrías impugnar ese acuerdo. Pero ¿cómo lo exiges si no tienes voto? Lo que pasa es que en este plano ya no estás votando, en este plano ya estás demandando. Había otra mano levantada por ahí, ¿no? ¿Y en qué se diferencia la impugnación de la nulidad? Que la nulidad nunca tuvo efecto. Sin embargo, la impugnación, a la hora de exigir la impugnación, ya deja de tener. Ya, pues es un mito, ¿no? Porque la nulidad, o sea, nace muerta, pero hasta que no declaren la nulidad, produjo efecto. No más que esos efectos después se retrotraen. Pero en términos prácticos, ¿cuál sería la diferencia? Claro, acá hay banco, ¿no? Porque tú tienes el artículo 38, que es un artículo básicamente para todas las sociedades, y después tienes el 139 y 150 que están dentro de lo que es sociedad anónima. Entonces, el artículo 38 te dice, son nulos los acuerdos societarios adoptados como omisión de las formalidades de publicidad prescrita, contraria a las leyes que interesen al orden público, las buenas costumbres, a las estipulaciones del pacto social o del estatuto, o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto. Son nulos los acuerdos adoptados por la sociedad en conflicto con el pacto social o el estatuto, así cuenten con la mayoría necesaria si previamente no se ha modificado el pacto social del estatuto con sujeción o el estatuto con sujeción a las respectivas normas legales y estatutarias. Luego tienes el 139, que fue el que leímos, y después tienes el 150. Procede acción de nulidad para invalidar los acuerdos de la Junta contrarios a las normas imperativas o que incurran en causales de nulidad previstas en esta ley o en el Código Civil. Cualquier persona que tenga legítimo interés, y acá hay una diferencia, cualquier persona que tenga legítimo interés puede interponer acción de nulidad contra los acuerdos mencionados. Entonces, un tercero puede impugnar un acuerdo societario. No. Un tercero no. O sea, un tercero así tenga interés no puede impugnar, pero sí puede pedir la nulidad. Esa es una de las diferencias entre la impugnación y la nulidad, ¿no?
Desde el artículo 38 está referido al régimen de nulidad de los acuerdos sociales y se aplica a todas las formas societarias, salvo la regulación concreta que básicamente es la de la sociedad anónima. Los artículos 139 y 150 se han ubicado dentro de la forma de sociedad anónima, del tipo societario social. Entonces, en tal sentido, no parece pertinente en principio aplicar las normas especiales de una determinada forma societaria a a las demás formas societarias como la sociedad comanita, la sociedad civil, la sociedad colectiva, etc. Por lo tanto, teniendo en cuenta que solo se han establecido reglas específicas sobre la invalidez de los acuerdos sociales que se van a poner una sociedad anónima, los artículos 139 y 150 no deben de aplicarse a las demás formas societarias. Entonces, acuerdos impugnables contrario a la Ley General de Sociedades y contrario al Estatuto Pacto Social que lesiona a la sociedad en beneficio del accionista y anulables según el Código Civil o ley particular. Y por otro lado, tienes los acuerdos nulos, que son básicamente aquellos que, que van en contra de normas imperativas, o también los que están por qué artículo del Código Civil, de 220, creo que el Código Civil. Pero, a ver, si es que es contrario a la Ley General de Sociedades, no es necesariamente nulo, porque si es que es una norma imperativa. Por eso hay mucho como que, mucha crítica a la redacción de los artículos 139 y 150. Originalmente, lo que nos contaba el profesor Hunsko cuando era mi profesor, es que lo que se quiso hacer es que la impugnación era el símil de de la anulabilidad y más bien la nulidad como la nulidad del derecho civil como tal. Pero al momento de transcribir y pasar la ley en las sociedades se mezclaron cosas y quedó esto que es un poco extraño. Entonces, desde mi punto de vista, una de las diferencias más importantes es quién tiene legitimidad para solicitar los acuerdos, para impugnar los acuerdos y quién tiene legitimidad para declarar nulo. Sí. Sí, pero profe, entonces, en la práctica, cuando hablamos de acuerdos societarios, ¿qué es recomendable solicitar notificación, digamos? A ver, en los plazos que hay, creo que es el artículo 140 y pico. Leen el artículo 143 de la Ley de Protección Social. ¿Lo entienden o no? ¿Lo puedes leer, Sheila, por favor? Sí. Artículo 143. La impugnación se tramita por el proceso abreviado. Las que se sustenten en defectos de convocatoria o falta de quórum se tramitan por el proceso sumarísimo. El competente para conocer la impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General, el juez del domicilio de la sociedad. Ok, entonces, si tú impugnas, se va o por el abreviado o por el sumarísimo. Eso es más rápido que un proceso de conocimiento. Entonces ahí tienes, por ejemplo, tu tu primera diferencia. No, o sea, qué conviene en la práctica depende de qué es lo que quieras. Si quieres dilatar el tema, de repente ándate por una nulidad, te va a demorar más. Si en verdad quieres algo rápido, ándate por la impugnación. A ver, si es que eres tercero, solamente te responde como que la nulidad. Pero si es que eres accionista, en principio puedes ir o la impugnación como la nulidad. La invalidez de los acuerdos de todas aquellas sociedades que no sean sociedades anónimas está regulado por los supuestos del artículo 38 de la sociedad anónima por los 139 y 150. La nulidad como categoría dogmática busca remediar la disfuncionalidad de algún aspecto estructural del negocio jurídico y las diferencias entre nulidad y anulabilidad. La nulidad puede ser demandada por cualquiera, mientras que la nulidad no puede ser ni convalidada ni confirmada. Son acuerdos nulos aquellos que
condenan de la infracción de un mandato legal o que sea contrario al mandato público de los buenos aquellos que violen los derechos concedidos a las accionistas como derechos mínimos, el acuerdo de emisión de acciones no pagadas en por lo menos el 25% de su valor, el acuerdo de emisión de nuevas series sin estar pagadas las anteriores, el acuerdo de reparto de dividendos ficticios, el acuerdo que apruebe la propuesta de distribución de beneficios de extraer el mínimo correspondiente. Y esto en realidad son como que un listado que se encuentra en la ley general. O sea, el acuerdo de conversión de obligaciones en acciones sin haberse previsto la conversión al emitirse las obligaciones, o sin contar con un acuerdo previo de los obligacionistas. Esto es cuando tienes bonos o papeles comerciales que se pueden convertir en acciones, y el acuerdo que empiece en garantía de acciones del papel personal. En la ley general de sociedades, en los acuerdos anulables se les provee el mecanismo de la impugnación, por lo que puede considerarse que acuerdo impugnable es efecto de lo que el legislador quiso decir, lo mismo que un acuerdo anulable, un poco lo que les comentaba enseñó el profesor Woodward. Y eso es. Eso es. Hasta acá, ¿alguna duda de lo que hemos visto sobre los núcleos de protección? Sí. Que viene el examen. No vine esto. No he sido que no. Le dije que sí, he llegado temprano en la clase. Lo que primero les dije, es más, al principio dije qué temas entraban. Ya, comunícalo por el grupo. No deberías, en verdad, porque no se lo merecen. No, sí. No Eso te lo merecen, pues. Saca. Yo les he dicho. Ah, sí. Sí, pero Silenciada. No, pero solo para los que estamos acá. O sea, ya le pasaron. Se va a mandar por el grupo. Ya, entiendan bien lo que es mercado primario y mercado secundario. Ah, ya. ¿Y cuál es No lo mandes. y cuál es la relevancia del mercado primario y secundario para considerar para tener la condición de accionista? O sea, ¿en qué momento uno adquiere la condición de accionista en el mercado primario y cuando uno adquiere la condición de accionista en el mercado secundario? Son 10 preguntas de opción múltiple y 10 preguntas para desarrollar, y la pregunta que les dije que es que es sobre fusión. Que todos me reclamaron de que por qué no entró las fusiones en el examen. Más que lo había reclamado. Sí, solo uno, pero no solamente esta persona. Ahí Por eso, por favor. Ahí sí, nomás, porque eso no llegó un consenso por parte de no. Igual no tendría por qué entrar un consenso. O sea, es un punto bueno, así que fresh. Un Normal. punto bonus. Pero es parte del. Si quieres, quito el punto bonus. No, ya, Si quieres el examen sobre 20 y no sobre... solo 25 nomás. 3 sobre 5. Sobre 25. Claro, otro. Pero que es sobre 28, porque les he dado la chance de que con sus trabajos puedan tener puntos. Claro, fue 2 puntos la sumada, profe, cada uno. Eran 2. ¿Por cuánto era? Dos, o sea, podría ser 4. Entonces sobre 27. Está ahí así, si no la hacen ya. Si no la hacen, les voy a decir lo que decía el profesor Espinosa. Cámbiense de cámara. Para mí es muy fácil. Para a los mortales, sí. Conociendo el resultado del primer Si se comparan con esto, están bien. No de todo. No del todo, no del todo. Me sientes muy cerca. Es que yo creo que no es, o sea, yo creo que es igual de difícil que el primero. Pero normalmente están peores. ¿Por qué? La cantidad de tipo, me parece que es un contrato, es un examen un poco más largo. O sea, mentalmente de repente los va a botar un poco más. Pues son más temas. Pero no puede ser 5 preguntas para redactar, ¿no? Y dos cada uno. Porque el otro día, por ejemplo, ya mismo estaba escribiendo, o sea, son demasiadas preguntas en un poco tiempo. Escucha contigo, con tu lente no puedes decir te la doy. Pero. No, ya hice el examen, ya no lo hago. Ya. ¿Cuándo se sacó? Pero ya les he dicho los temas. Sí.
No, pero el derecho la tengo. Bueno, va a pasar listo. Oh, no sé. ¿Cuánto necesitas para de poder sobre las necesidades? O sea, hay dos preguntas. A ver, hay dos preguntas de quórum y dos preguntas de objeto social. Que si quieren tener 4 que sea de. No, pero de cómo constituir una empresa fija, ¿o no? Puede ser. No. De cómo constituir de repente no, pero ¿por qué es importante constituir? No. En vez de hacer exámenes de la Puede parecer muy engañoso. Son como lo que vimos en la clase pasada. Son trampas. Trampa. ¿Sabes qué vamos a hacer algo? Vamos a hacer el examen y después voy a enseñar o sea, el siguiente lunes, aparte de resolver el examen, les voy a hacer un examen trampa. Para que vean. No, pero eso no va a tener nota. Ese va a ser solamente para ver si están en cambio. Pero si logramos hacerlo meramente entre el tramo. Examen trampa. Sí. No, más o menos salía. Sí. Hans está, Andrés. Ya, los que comienzan a tener porcentajes altos de faltas, preocúpense porque normalmente, estadísticamente son los que le dan peor. Diana, César, Ivana, Lidia, Mariano, Meripeli. Meripeli está. Carmen Gutiérrez. Isana Hernández. La chica nunca la he visto en la clase, pero. No, porque creo que está ahí. Pero creo que, o sea, creo que Sandra ha ido a las clases virtuales. Jesús Hernández. Jesús, póngale participación, que ha participado bastante. Daniela. Adriana, no está. Gonzalo. Jimena. Marisol. Antoinette. Marinés. Ariana Salazar. Ana Lucía Vargas. Y Mía. Me han faltado en algunas clases, ¿no? Son libres. Está dentro.